Ya, bien, entonces vamos a comenzar. ¿Se observan las diapositivas? Sí, profesor. Ya. A ver, nosotros nos quedamos en lo que era sobresaturación relativa, ¿no? ¿Sí? Sobresaturación relativa. Ahora vamos a recordar un poquito lo que vimos en la clase anterior. Correo de la persona del equipo y también algo de importante, teléfono de contacto para que podamos. Ya. En la clase anterior lo que tratamos fue en la parte de lo que es análisis gravimétrico, ¿no? Y vimos cómo lo que buscábamos era la formación de partículas cristalinas, o que sean cristales o que sean coloides. Chicos. Cristales. ¿Qué buscamos? Que sean cristales o coloides. Cristalinas, ¿no? Que sean cristales, básicamente. Que nos facilite el poder separar, ¿no? El precipitado que se forma, esos son los cristales. Más allá, teníamos que tener en cuenta que estas partículas, pues, tenían que ser estables, ¿no? Para que no sufran una disociación o, ¿no? De esa manera y se vea perjudicado la determinación de la masa, ¿no? En este caso, la parte de gravimetría, sus fundamentos, la determinación de la masa, ¿no? O peso. Entonces, nosotros podíamos acá encontrar un parámetro que era sobresaturación relativa, ¿no? En este caso, lo que buscábamos que la sobresaturación relativa sea pequeña o sea alta, para que sean cristales. ¿Se acuerdan? ¿Cómo tenía que ser la sobresaturación relativa? Pequeña, Miss. Pequeña, ¿no? Correctamente. Bien, y eso estaba parte de la información anterior, ¿no? Lo que buscábamos en este caso, si bien teníamos que jugar con los parámetros que eran S o Q, ¿no? Si la sobresaturación relativa era grande, el precipitado era coloidal. Si era pequeño, era cristalino, ¿no? Entonces yo podía modificar, para que sea pequeño esta sobresaturación relativa, yo podía modificar o bien Q o bien S. Y eso había formas, ¿no? Explicábamos que podíamos de alguna manera también a los reactivos diluirlos, ¿no? Hacerlos en una adición más pequeña, hacerlo la adición del reactivo precipitante más lento, ¿no? Y una agitación de la disolución como tal, ¿no? Previamente, y después dejar decantar para que después sea un proceso de filtrado. También hablábamos de los precipitados que se forman por medio de dos procesos distintos, ¿no? Que es la nucleación y el crecimiento del cristal, básicamente. Vimos un video, ¿no? Que nos mostraba que en esta parte, si bien nosotros teníamos que tener en cuenta el KPS. ¿Qué significa KPS? Bueno, chicos, ¿qué significa KPS? Entropía. KPS. ¿Perdón? Constante de solubilidad. Constante producto de solubilidad, ¿no? KPS significa constante producto de solubilidad. Y eso se da en lo que son sólidos como tal. Entonces, en el video sí mostramos ciertos parámetros que podían, son factores que influyen sobre el KPS, ¿no? Como su producto de solubilidad, que podía ser la entropía, la entalpía, Gibbs, ¿sí? ¿Y qué más? Entropía, entalpía, Gibbs, ¿qué más? ¿Perdón? pH, ¿no? pH, muy bien, pH. Bien, entonces ya ahora sí, iniciando la clase de hoy, vamos a ver los conceptos relacionados con la gravimetría de precipitación, ¿no? Uno de ellos sería la coprecipitación, fenómeno por el cual las sustancias normalmente solubles se eliminan de la disolución arrastradas por un precipitado.
Si bien las sustancias pueden estar solubles en cierta proporción, pero estas permiten ser arrastradas por el precipitado cuando uno los vierte. Entonces, a este tipo de coprecipitación podemos señalar de diferentes tipos, ¿no? Lo que es absorción superficial, formación de cristales mixtos, oclusión y atrapamiento mecánico. La absorción superficial, ¿no? La sustancia se une a la superficie del precipitado y precipita con él, en un proceso de equilibrio. Cuando yo ingresé en la clase anterior y les decía, entramos a la parte de gravimetría inicialmente, había dos métodos, ¿no? Que está relacionado con el análisis gravimétrico. Uno de ellos era mediante lo que es un proceso de volatilización, ¿sí? Y ahí les mencionaba que, por ejemplo, tenemos directa y de forma indirecta, y uno de ellos está relacionado a lo que es la absorción, o lo que es un sorbente, ¿no? Como su propio nombre dice, es el que básicamente va a atrapar, ¿no? De esa manera, ahora, esa absorción, ese sorbente, tiene básicamente unas áreas superficiales donde permite el atrapamiento del gas, ¿no? O de ciertas partículas. Pero dentro de su clasificación, nosotros tenemos lo que es la fisisorción y lo que es la quimisorción. Cuando el atrapamiento básicamente lo que hace es capturar y no hay una reacción química como tal, ¿eso qué quiere decir? Que no se va a formar compuestos terciarios, entonces estaríamos hablando de fisisorción y fácilmente después podemos recuperar ese gas, ¿no? Podemos recuperarlo y convertirlo de alguna manera en otro estado. Esas situaciones donde sucede, todos se consideran que se encuentran en el equilibrio. Entonces, si solamente hay una absorción superficial, la sustancia se une a la superficie del precipitador, precipita con él, ¿no? En un proceso de equilibrio. El otro caso es la formación de cristales mixtos. ¿Ya? Formación de cristales mixtos. El ion contaminante sustituye a un ion del analito en la red cristalina del precipitado. Si hubiera un ion contaminante, aquí también se podría aplicar esa parte, si hubiera un ion contaminante, sustituye a un ion analito en la red cristalina del precipitado, también se da en un proceso de equilibrio, ¿no? Un intercambio, básicamente. Oclusión, cuando un ion extraño es atrapado dentro de un cristal en crecimiento, pero no está en un proceso de equilibrio. Entonces, puede ser que suceda que este ion es atrapado dentro del cristal, pero este cristal se encuentra en crecimiento. Esas son una de las dos que vimos hace un momento. Y el atrapamiento mecánico es cuando el ion extraño es atrapado entre dos cristales en crecimiento. Tampoco no es considerado como un proceso de equilibrio. Entonces, básicamente, de la coprecipitación de los tipos, podemos decir que dos ocurren en un proceso de equilibrio. Y los otros dos restantes son en un proceso de equilibrio. Ingeniera, disculpe, hay algunos compañeros que todavía están en sala de espera. Vamos a ir analizando observaciones. Bueno, ya cierro el usuario de física. Y estaré al usuario de PAN. Estoy tratando. Ya. A ver, continuamos. ¿Se observan las diapositivas o ya no? Sí, se observa. ¿Sí? Sí, se observa. Ya, gracias. Sí. Ya. Otros conceptos, si bien hemos hablado de la coprecipitación y de los tipos, también tenemos lo que es la doble precipitación o la reprecipitación, ¿no? Es cuando un sólido filtrado se redisuelve y se vuelve a precipitar. ¿Ya? Permite reducir el número de partículas absorbidas al precipitado. Lo otro es una precipitación básicamente homogénea, ¿no? Es una técnica en la que mediante una reacción química se genera un agente precipitante en el seno de la disolución del analito.
es lo que se espera básicamente, ¿no? Primero, cuando uno hace una reacción, lo que se espera es que sea, si bien una reacción química donde capaz se ocurra un precipitado, pero que este precipitado pues sea homogéneo, ¿no? En todo lo que es su análisis como tal, y que sea separable fácilmente, ¿no? El agente precipitante se genera lentamente y de manera inmediata precipita con el analito. Igual, el agente precipitante nosotros tenemos que tener cuidado con respecto a lo que es el vertimiento. Tiene que de preferencia ser lento, ¿no? Para que le dé tiempo a las partículas que se generen de el tamaño que le corresponde en realidad. Pues si yo agrego el precipitante, o sea, el reactivo precipitante, rápidamente, no, lo que va a hacer es que no me permita, pues, las partículas, ¿no? Formarse el tamaño adecuado, ¿no? Y no me va a poder también identificar, separar lo que es el precipitado fácilmente, ¿no? Entonces, las etapas experimentales de la parte de gravimetría por una reacción de precipitación, sabemos que es pesar, medir exactamente la muestra en una balanza analítica, tratar la muestra quiere decir disolver, ¿no? Transformar, porque hay veces puede haber, como ya hemos visto en una de las clases anteriores, las primeras, eh, puede haber iones o analitos que interfieran, ¿no? Entonces tenemos que hacer un enmascaramiento. Formar el precipitado, adición del reactivo, reacción de precipitación, lo que va a permitir añadir lo que es el agente precipitante, tratamiento del precipitado, ¿no? Digestión, envejecimiento. Hay reacciones que, a ver, no es que se fácilmente, como lo que capaz hemos estado observando en el laboratorio, que titulamos y se forma el precipitado, ¿no? No es así a veces. O capaz cuando estamos añadiendo cierto reactivo, fácilmente se observa el precipitado, ¿no? A veces lo que tenemos que hacer es una digestión, o sea, dejar un tiempo en contacto dos compuestos químicos, ¿no? O una muestra como tal, añadiendo el agente precipitante. Si quiero determinar, por ejemplo, un analito, yo puedo añadir el compuesto químico que permita, ¿no? Que permita que precipite, pero para eso tenemos que dejarle un tiempo en contacto. Separar el precipitado mediante un proceso de filtración. Ahí también hemos hablado de existen diferentes tipos de mallas con respecto al papel de filtro, ¿no? Y mucho más en la parte de alimentos. Trabajan con diferentes tipos de materiales referente al papel de filtro, ¿no? Celulosa en un alto porcentaje, malla 40, que es lo que más común nosotros utilizamos, pero también existen pues papeles de filtro que están en el mercado que son más de características más lisas, ¿no? Y a veces eso no es apropiado para cierto tamaño de partícula, por ejemplo, ¿no? No me permite la separación rápida de lo que es el compuesto que se forma como precipitado. Siempre después del filtrado, nosotros tenemos que pasar por un proceso de lavado, ¿no? ¿Qué significa, profesora? Bueno, que cuando acá nosotros tenemos el embudo, ¿no? Y el papel de filtro, y donde ya se formó el precipitado, nosotros tenemos que añadir agua destilada con ayuda de la piseta por los alrededores, ¿no? Entonces, tratando básicamente de lavar si hubiera todavía partículas que sean indeseables, ¿no? De menor diámetro y traspasen el papel de filtro, ¿no? Después secar o calcinar, ¿no? Un ratito, por favor.
Ya, a ver, seguimos jóvenes. Estamos en... Una vez que yo lavo, ¿no?, el precipitado para básicamente descartar lo que son iones indeseables, ¿no?, que no de tamaño de partícula menor, para que básicamente traspasen, ¿no?, y formen parte de la solución, que no se quede en el precipitado. Después llevamos a secar o calcinar. ¿De qué depende? Bueno, en realidad, si yo tengo la información previa, tengo información o he hecho una caracterización previa de qué tipos, en una muestra X, de qué tipo de iones o analitos puedan estar presentes, y dentro de ellos yo identifique que no haya un proceso de interferencia, que quiere decir que otro analito, cuando yo piense que solamente se formó, no sé, a ver, iones cloruro, suponiendo que yo, mediante añadido de un agente precipitante, según la metodología, me dice que se va a obtener iones cloruro. Y resulta que capaz dentro de la muestra también tenía iones con respecto a lo que son sulfatos, ¿no? Entonces, yo tengo que tener en cuenta esa información para que posteriormente todavía siga trabajándolo, ¿no? O en alguno de los casos enmascare, ¿no?, a uno de los iones para que yo solamente obtenga los iones cloruros de esa forma, ¿no? Entonces, si bien lo que yo ya, esa parte donde va, profesora, en el enmascaramiento, ¿no?, que ya hemos visto, creo que una de las primeras sesiones con ustedes, aquí, ¿no?, donde dice tratar una muestra, disolver, transformar, etcétera, ¿no? Ahí va. Cuando ya una vez que yo he lavado, hay dos opciones, o secar o calcinar, pero hay una diferencia grande, porque secar es a temperaturas relativamente bajas, ¿no?, que están mucho a 300 grados Celsius, no hay una descomposición del compuesto como tal, o sea, sigue siendo el compuesto químico, incluso a veces nosotros secamos a 60, 80 grados, porque el compuesto puede sufrir cambios, son muy sensibles algunos de ellos, entonces tenemos que tener cuidado con la temperatura del secado y el tiempo. Bien. En el caso de calcinar, ya pues las temperaturas están consideradas mayores de 400 grados Celsius, ya se hace una mufla. Tengo que tener en cuenta que aquí ya va a haber una reacción de descomposición, no de precipitado. Es muy probable que lo que estoy buscando es exactamente no el precipitado, sino capaz de ahí poder identificar el compuesto que se forma de la reacción de descomposición. Entonces ahí hay una diferencia, ¿ya? Ojo, el secado se lleva en la estufa o el horno, a veces le dicen así, pero el término es estufa. Y calcinar en la mufla, ¿ya? Y a altas temperaturas es la calcinación y básicamente es una reacción de descomposición. Entonces, después de eso, sea cualquiera de los dos casos, yo tengo que realizar el pesado, ¿no? En el caso del secado va a ser eso me va a informar es el precipitado que se formó, y de ahí puedo obtener el porcentaje de iones cloruro o de plata si tuvieran la muestra. En el caso de calcinar, si bien estamos diciendo que ya hay una reacción y hay una descomposición previa de pesos como tales, ¿no? El peso inicial que ingresó antes de ingresar a la mufla va a tener un mayor peso con respecto al después a la salida, ¿no? Porque puede ser que en esa reacción de descomposición se generó un gas, ¿no? Y ese se liberó por volatilización. Entonces va a haber una diferencia de pesos iniciales y finales. Y con esa diferencia yo puedo saber qué proporción, ¿no?, del analito o del elemento químico, ¿no?, expresado como compuesto sea liberado. Todo se basa en cálculos gravimétricos, o sea, determinación de proporciones, ¿no? Tengo que tener la reacción química, en el caso de, por ejemplo, de lo que es el calcinado, tengo que tener la reacción química inicial también, ¿no?, cuando estoy añadiendo el agente precipitante. Los instrumentos están en la parte baja, la balanza analítica, el material volumétrico, los crisoles, ¿no?, estufa, mechero, horno, mufla, entre otros.
Entonces, para las etapas de la parte de gravimetría por precipitación, nosotros tenemos que tener la toma de muestra y la preparación también de la misma, ¿no? La preparación, a veces hay, por ejemplo, cuando nosotros analizamos, si no es bien exactamente esta parte de gravimetría, pero sí es cuando nosotros analizamos DBO, ¿no? Nosotros tenemos que chequear el pH. De hacer todo el proceso, por ejemplo, para la determinación de demanda bioquímica de oxígeno. En esos casos, tenemos que regular a un pH adecuado y recién proceder a las reacciones continuas. En nuestro caso, por ejemplo, nos está pidiendo toma y preparación de muestras. Si fuera el caso que yo necesito que esa solución o esa muestra esté a un pH adecuado, tengo que regular. ¿Con qué? Bueno, hay compuestos químicos que no necesariamente tienen que ser ácidos y bases fuertes. Pueden ser ácidos o bases débiles que permitan, ¿no?, el manejo del pH, o sea, que fácilmente se puede llegar al pH. Porque si yo añado un ácido fuerte o una base fuerte, lo que va a hacer es muy sensible, ¿no? Porque un pequeño volumen de ese ácido o base fuerte va a hacer grandes cambios de pH como tal. Después lo que voy a hacer es plantear la reacción de precipitación. Voy a añadir el agente precipitante lentamente, como les está mencionando en la literatura, ¿no? Con el objetivo que se forme, pues, el precipitado en su mayor proporción, ¿no? Después, lo que hacemos a veces es la digestión y envejecimiento. Si bien eso dependerá mucho del tipo de analito que yo quiero determinar, nosotros a veces de aquí en los laboratorios, lo que decimos, sabiendo ya el comportamiento de la reacción, decimos hay que dejar de cantar, que decante, ¿no? Una vez que ya agitamos, decantamos y de ahí de vuelta filtramos, ¿no? Y después decimos a veces que después se quede en reposo, porque puede ser que todavía en la solución que yo he traspasado quede todavía partículas que no haya retenido correctamente. Entonces, yo tengo que volver a hacer una separación de vuelta. Después de eso, si bien nosotros manejamos ahí términos de digestión, envejecimiento, también lo que tenemos que tener en cuenta es a veces que este precipitado tiene que estar en contacto, ¿no?, de un medio para que me permita volvernos, como dice acá, ¿no?, a la filtración. Hay algunas reacciones que se forman compuestos químicos como precipitado, que son fácilmente separables, y ahí creo que no hay problema, pero hay compuestos químicos que son un poquito más complicados, ¿no? Y lo que se tiene que hacer, como les decía, volver a realizar un proceso de filtrado, ¿no? Después, si bien hacemos lo que es la digestión, ¿no?, el embudo con papel sin cenizas, sí puede ser lo que aquí derivamos a dos tipos, ¿no? Uno, que vaya a la placa filtrante, ¿no? O lo otro que vaya a lo que es la placa sin cenizas. Después, esta filtración, si bien nosotros lo llevamos al lavado, ¿sí?, al lavado, y después al tratamiento térmico. Este tratamiento térmico va al pesado y se efectúan los cálculos. Si bien este tratamiento térmico hemos dicho que puede ser por dos vías, uno a la estufa y lo otro es a la MUFU. En el caso de lo que es, por ejemplo, la estufa, dijimos que tiene que ser a bajas temperaturas. Dependerá básicamente del compuesto químico, ¿no? Hay algunos que no soportan, por ejemplo, 110 grados. Y algunos que yo tengo que secarlo a 80. Porque básicamente lo que queremos es eliminar algunas partículas de agua, otros a 130. Y yo utilizo mufla, ¿no? Aquí, por ejemplo, me está diciendo un caso de calcinación a 900 grados Celsius, porque aquí ya va a haber una reacción de descomposición, ¿no?, como tal. Ya no va a quedar el compuesto químico que yo tenía acá en el filtrado como tal, con sus mismas características, ya no. Y después efectuar los cálculos de expresión de resultados. Estas serían las etapas experimentales con respecto a la gravimetría de precipitación.
Entonces, la precipitación, ¿no?, se lleva a cabo en condiciones favorables, ¿no?, usando, como ya hemos dicho, se sugiere usar soluciones más diluidas. Profesora, ¿voy a necesitar capaz mayor cantidad? Sí, pero es preferible que sea, si son más diluidas, lo que va a tener es menos soluto de ese agente precipitante, de ese agente que va a hacer reaccionar, para que se forme lentamente el precipitado, ¿no? Y esto permita por su posterior sedimentación en la parte baja del el armeñer o del recipiente que lo contenga, ¿no? En algunos casos hemos dicho que para mejorar también ese valor de sobresaturación relativa, podemos hacer un proceso de filtrado, pero a condiciones que se esté a cierta temperatura. Pero siempre también hay que tener bastante cuidado. La temperatura pues no debe exceder a 40 grados, ¿no? Lo que es básicamente un baño María, que fluctúa entre 40 y 60 grados. Evitar la coprecipitación de otras especies, ¿no? Para eso es importante tener, siempre cuando nosotros hacemos análisis y, por ejemplo, hacemos en los laboratorios, nosotros le preguntamos, ¿no?, a la persona que nos trae la muestra. Si bien a veces no nos puede decir todos los, o sea, nosotros lo que preguntamos es de dónde procede la muestra, busca determinar en esa muestra el cliente, ¿no? Si bien capaz toda la información bien clara no la tiene el cliente con respecto a lo que está buscando determinar, pero sí información previa, ¿no? A veces cuando traen muestras de fluentes, nosotros podemos decir, esa toma de muestra, en qué puntos han sido, habrá muy cercano qué tipo de procesos, ¿no? O qué características del lugar. Entonces se toma información previa que para más o menos proyectarnos qué tipo de compuestos o analitos están presentes. Siempre y cuando, porque hay clientes que a veces sí nos dicen, ¿sabes qué? Tenemos que hacer una caracterización completa. Entonces ahí podemos hacer un barrido, ¿no? Un barrido para la determinación de varios analitos, ¿no? O sea, solamente nos dice qué analitos posibles están cuando se hace el barrido. Y después de eso, sí ya entraría un poco más al detalle, ¿no? Ya se encontró plomo, cadmio, arsénico en la muestra. Ah, ya, entonces, ¿qué más? A ver, plomo, cadmio, arsénico, tiene tanto de pH, ¿no? Capaz tiene algunos compuestos fenoles, ¿no? Como tal. Entonces se le dice al cliente, ¿no? ¿Cuál de ellos quieres que te determine? Si todos o uno o dos de ellos, ¿no? Y él te limita. Te dice, no, quiero esto, esto, esto por lo que necesita para su información, sea su tesis, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es la información previa, que es fundamental cuando uno se manda a analizar, y más allá, tener información de qué posibles en una caracterización, en lo que es un barrido, poder identificar qué tipo de especies puedan estar presentes, ¿no? Y si mi metodología de aplicación para determinar ese tipo de especie puede afectar a la determinación de otras que puedan estar presentes, ¿no? Entonces aquí lo que evitamos es la coprecipitación, ¿no? De esas especies. El precipitado formado se llama precipitación, forma de precipitación también, ¿no? Ahora, si bien en la literatura nosotros anterior hemos visto lo que es la digestión y el envejecimiento, lo que básicamente se busca es mejorar las propiedades del precipitado, ¿no? Para su filtración. Entonces, consiste en calentar la disolución durante un tiempo largo, una vez que para eliminar el agua enlazada, o mantener el precipitado en las aguas madres para aumentar su tamaño de partícula, ¿no? Como les decía, la digestión, nosotros lo que hacemos es tenerlo a ciertas condiciones a un tiempo, ¿no? Puede ser 2 horas, puede ser 5 horas, ¿no? Eso dependerá de qué analito o qué quiero determinar en esas muestras. Entonces ahí la digestión, correcto, por ejemplo, en la parte de lo que es, si bien a veces para analizar lo que es materia orgánica en suelos, no es exactamente por lo que es precipitación como tal, pero sí nosotros hacemos un proceso de digestión.
¿no? Colocamos cierta cantidad de suelo y añadimos ácido sulfúrico. Y dejamos ahí que esté con ácido sulfúrico previamente agitándose cada cierto tiempo por un espacio de 30 minutos, por ejemplo, ¿no? El ácido sulfúrico es fuerte, es concentrado que se añade. Entonces, dejamos de manera unos 30 minutos para que el ácido sulfúrico actúe sobre las partículas que puedan del suelo, ¿no? Liberen esa materia orgánica y fácilmente pueda ser determinado por un método volumétrico. Entonces, esos términos tenemos que tenerlo en cuenta. La filtración, ¿no? Separar el precipitado de las aguas madres, medios de filtrado, papel gráfico o sin cenizas, ¿no? Si bien existe una variedad de papeles de filtro y están incluso identificados para diferentes rubros. Yo quiero determinar lo que son capaces partículas en alimentos, ¿no? Mediante una reacción de precipitación, entonces tengo que tener cuidado de usar papeles de filtro capaz que tengan celulosa, ¿no? 100% celulosa, como tal. Capaz, en este caso, yo voy a tener que calcinar, ¿no? Entonces también tengo que tener en cuenta qué tipo de papel de filtro. Ese papel de filtro tiene que estar previamente pesado, ¿no? Entonces, ¿qué tipo, no? Formas de filtrar por gravedad o por succión al vacío. Cuando es por succión al vacío, nosotros trabajamos lo que es el filtrado por el método Büchner, ¿no? En el caso de, por ejemplo, aceites y grasas, nosotros también utilizamos este equipo, que es el método Büchner, para poder proceder a lo que es el filtrado. Este más o menos es un sistema al vacío, como se ve ahí, ¿no? Es un matrasquitasato, tiene un tampón, ¿no? Acá como un embudito incorporado, ¿no? Adaptador. Este va conectado a otro quitasato, por así decirlo, pero es relacionado a una trampa, se le dice, ¿no? Aquí entra lo que es aire al vacío, ¿no? Con ayuda de una compresora y comienza a separar, ¿no? Aquí queda en el embudo, hay un papel de filtro pequeño que ya ha sido previamente pesado. Aquí como aparece aquí, miren, embudo, placa filtrante, ¿no? A veces no es colocar un papel de filtro, ya viene ya con la plaquita, ¿no? Viene de procesos de filtración al vacío, ya viene con la plaquita y me permite pues después sacar, retirarlo y poderlo colocar capaz para el secado. Entonces, esto es al vacío, va unido a una compresora muy pequeñita, ¿no? Donde entra, como su propio nombre dice, genera un vacío y pueda succionar, ¿no? La muestra el filtrado. Entonces, una de las partes muy importantes dentro del procedimiento de lo que es un proceso de determinación del precipitado es el lavado del mismo. Y lo que buscamos es eliminar las impurezas absorbidas, ¿no? ¿Con qué líquido se realiza el lavado? El líquido no debe reaccionar con el precipitado. En la mayoría de casos que sean iones como tales, entonces sería el agua, ya destilada, debe de poder eliminarse por tratamiento térmico y el agua lo permite, ¿no? Se vaporiza. Debe contener un electrolito inerte como tal. No debe contener ningún ion común con el precipitado. Claro, si hay un ion común y yo he lavado esa solución como lavador, entonces definitivamente va a alterar el peso, ¿no? Voy a alterar el peso del precipitado, no va a ser el correcto determinado para mi muestra. Suelen ser específicas para cada precipitado, no se suele recomendar en algunos casos agua, ¿no? En el caso, por ejemplo, de que sean compuestos químicos que tengan dentro de su composición, por ejemplo, aceites de ese tipo, ¿no? Hidrocarburos, hay agua. Entonces, no se suele recomendar agua en estos casos, ¿no? En el caso de las estufas, si bien hemos dicho que son a bajas temperaturas, miren aquí, también están considerando de 80 a 120.
Puede ser un poco más, ¿ya? No hay ningún problema. Eso depende mucho también de la estructura del precipitado, ¿ya? Pero no llegar, pues, definitivamente a 400, ¿no? A 400 grados Celsius ya no. El profesor, elevo la temperatura para que después sea más rápido el secado. No, porque lo que voy a hacer al elevar rápido la temperatura, estas estufas tienen para poder regular la velocidad de subida, ¿no? Ahora los equipos, uno regula la velocidad de subida hasta cierta temperatura. Por ejemplo, yo quiero que seque a 80 grados y resulta que, uy, debería haber hecho el procedimiento antes de retirarme el día de ayer de mi trabajo, ¿no? Entonces, necesito hacer rápido el secado, por así decirlo. Lo que sí puedo hacer es programar el horno que caliente. Si está en frío, ¿no? Si está a 25 grados Celsius, que suba rápidamente, por ejemplo, hasta 60 grados, ¿no? A una velocidad de subida que sea, pues, 5 grados por minuto, por ejemplo. Entonces, rápidamente va, aproximadamente sería en 8, 7 minutos, ¿no? La subida. Y de ahí, si la hago un poco más lenta, a los 60 grados coloco la muestra, programo la estufa para que me lea a partir de los 80 grados y 30 minutos, por ejemplo. Yo necesito, según la metodología, que esté en la estufa a 80 grados 30 minutos. Entonces, lo que sí puedo hacer es regular en la estufa la velocidad de subida de la temperatura y sí cumplir los parámetros del secado cuando ya llegue a la temperatura adecuada. En el caso de la calcinación, hemos dicho que se hace en la mufla, ojo, la mufla, y lo que básicamente, si bien hay que tener cuidado porque lo que va a pasar es que se va a descomponer, ¿no? Y es muy probable buscando es a partir de esa descomposición. El analito que yo voy a determinar puede ser a partir de esa descomposición, que puede ser por diferencias de masas, ¿no? Inicial y final, como les decía, para su determinación adecuada. Entonces, en el tratamiento térmico, que es el secado o calcinación de precipitados, ¿no? Dice, ¿qué es lo que buscamos? Básicamente, en el secado es eliminar el exceso del disolvente, ¿no? Expulsar especies volátiles usadas en el lavado. Obtener un peso constante de precipitado si es necesario por calcinación, en algunos casos. Yo creo que les comenté un poco la clase anterior, que por ejemplo, para determinar lo que es humedad, si bien no es tanto como capaz lo hemos estado organizando en el laboratorio, ¿no? Colocar 50 grados, a 80 grados, 30 minutos, ¿no? Y de ahí llevarlo a pesar y de ahí considerar esa masa y vamos a determinar lo que es el porcentaje de humedad de cierta muestra, ¿no? Lo que nosotros hacemos es básicamente, si bien la humedad lo determinamos, es por confirmación de determinaciones de masas que sean constantes después del secado, ¿no? Entonces lo que hacemos es ingresar a la estufa, retirarlo, llevarlo al desecador, dejarlo un tiempo con el desecador, con silicón gel, después retirarlo de ahí, llevarlo a la balanza analítica, pesarle, tomarle nota. Una vez que ya tenemos esa información, de vuelta entra en la mufla, perdón, a la mufla no, a la estufa, entra en la estufa, se seca, de vuelta se programa el tiempo y se retira, se lleva al desecador y después de vuelta se pesa, ¿no? Y si el peso 1 coincidió con el peso 2, entonces decimos que ya está OK, que ya con eso podemos determinar el porcentaje de humedad. Si hay diferencia, entonces ahí sí tenemos que todavía estar ingresando a la estufa para que, ¿hasta cuándo? Hasta que la masa sea constante, ¿no? Entonces, en el caso de que sea, por ejemplo, calcinación, ¿no? Miren, aquí tenemos a lo que es un oxalato de calcio hidratado. Este es un oxalato de calcio hidratado. Y yo tengo aquí en el SGX lo que son las temperaturas. En el eje Y tengo los pesos. Y lo que yo veo acá, por ejemplo, que ya casi aproximadamente a 300 grados
solamente me quedará pues oxalato de calcio, aproximadamente, ¿no? 280, 290 oxalato de calcio. Estos oxalatos, hay ciertos compuestos químicos que no te venden pues químicamente puros, por así decirlo, ¿no? O sea, dentro de su estructura química vienen con moléculas de agua. Por ejemplo, puede ser oxalato de calcio que sea dihidratado, ¿no? Con 2 moléculas de agua. Puede haber sulfatos que estén presentes pentahidratados, ¿no? De esa manera que haya 5 moléculas de agua. Entonces, al aumentar la temperatura, lo que voy a hacer es básicamente liberar, ¿no? De esta agua, ¿no? Se va a evaporar como tal, pero me va a quedar, hasta aquí sería oxalato de, vamos a proyectar, hasta aquí sería oxalato de calcio. Pero si yo voy incrementando la temperatura, es carbonato de calcio. Y después, si voy todavía agregando temperatura, mire, el peso va a ir disminuyendo porque las partículas se van a ir volatilizando. O sea, va a haber una reacción de descomposición y se va a generar lo que son, por ejemplo, el dióxido de carbono, ¿no? Y así es un gas. Entonces, va a disminuir en su peso como tal. Y si yo sigo agregando temperatura, por ejemplo, a 900 grados, ya estaría aproximadamente teniendo lo que es el óxido de calcio. Entonces, como acá, este es el comportamiento a partir de un oxalato de calcio hidratado a lo que es la obtención de óxido de calcio. ¿Qué ha habido por medio? Temperatura. ¿Dónde se realizó esto? A ver, chicos, ¿dónde se realizó? ¿En qué equipo? En la estufa. No. ¿Estufa? La mufla. ¿Esto se realizó en la estufa? Calcinación. ¿Dónde se realizó esto? En el horno mufla. En la mufla, ¿no? En la mufla. Mufla. En la mufla. En la mufla. En la mufla a lo que es de descomposición, ¿ya? Bien, aquí, por ejemplo, ¿no? Me está diciendo lo que es el cloruro de plata. El cloruro de plata a 110 y a 120 grados en ese rango tiene un comportamiento constante, ¿no? El peso permanece constante, básicamente es estable. Aquí es el punto de quiebre, entre 110 y 120, pero de ahí el peso se mantiene puesto bastante estable, o sea que no sufre cambio con respecto a la temperatura, así es cierto. En el caso, por ejemplo, de este trióxido de dialuminio, ¿no? Que está hidratado, X moles de agua, no sabemos cuánto es, si es penta, es hecta, no, pero está hidratado, sí sufre lo que es básicamente un comportamiento, o sea, un descenso de lo que es el peso. Si hay un descenso del peso, lo que me está diciendo es que va a haber una descomposición del compuesto como tal, ¿no? Entonces ahí tener cuidado. Aquí lo que yo estoy viendo es que va a haber un descenso de la masa o del peso como tal. ¿A cuánto? Dice a mayores de 1000 grados Celsius, ya ahí ya se tiene lo que es constante, ¿no? Se mantiene constante. Entonces, no todos los compuestos químicos son del mismo comportamiento. Hay compuestos químicos que sí sufren una descomposición como tal. Hay compuestos químicos, en este caso es mucho más sensible. Hay compuestos químicos que sí se mantienen constantes con respecto, ¿no? A su estructura química como tal. Temperaturas, todo se mufla, ojo. Entonces, lo que es pesado, siempre una balanza de preferencia que sea analítica. Los cálculos son numéricos mediante relaciones estequiométricas, me ayuda el balance, ¿no? Me ayuda de las proporciones. Los datos pueden venir de masas o volúmenes provenientes de muestra y se expresan en gramos, ¿no? Tengo a veces que tomar, a veces tengo que tener en cuenta el peso del crisol. Hay metodologías que ya se tiene incorporada ese dato y no hay ninguna problemática por la determinación. Hay un factor gravimétrico que está relacionado con la estequiometría, básicamente. Está relacionado con la estequiometría
Y, por ejemplo, si yo quiero determinar el porcentaje del analito, yo tengo que tener los gramos del analito entre los gramos de muestra todo por 100%. Ojo, yo quiero determinar iones cloruro. Entonces serán gramos de iones cloruro entre los gramos de la muestra que ingresó. Si me salió mi resultado de mi estequiometría, 0,5 gramos de iones cloruro, y yo hice el procedimiento en 2 gramos de muestra, o sea, a partir de 2 gramos de muestra, entonces colocaré acá 0,5 gramos de iones cloruro entre 2 gramos de muestra por el 100%. Ese sería el porcentaje del analito. ¿Ya? ¿Cuáles son las características analíticas de esta parte? Selectividad, ¿no? El reactivo básicamente del precipitante tiene que ser seleccionado, ¿no? No es igual para todos los compuestos, no. Incluso hay reacciones que no en todos los casos se tiene que hacer por precipitación como tal. Se tiene que usar otra metodología. Y el agente precipitante son específicos. La sensibilidad, al igual que las volumetrías, solo se puede aplicar para el análisis de componentes mayoritarios. La concentración del analito ha de ser superior al 1% del contenido de la muestra, ¿no? Entonces, también tener en cuenta cuando a veces son medidas o cantidades muy pequeñas en la muestra, se nos dificulta, ¿no? Entonces, ahí, si bien la gravimetría es un método bastante usado y de fácil acceso, a veces, pues, por las cantidades que son muy pequeñas de las concentraciones, se sugiere ya otra metodología, ¿no? La exactitud, si hacemos todo correctamente, cumplimos todos los protocolos, la metodología lo cumplimos de análisis, entonces está alrededor del 1 al 2%. La precisión está vinculada a la obtención del peso del precipitado. Hoy en día se dispone de excelentes balanzas analíticas. Si bien la balanza es un factor fundamental con respecto a la determinación de la masa, se tiene que tener una balanza calibrada, ¿no? Todo lo calibrarlo. Hay espacios dentro de los laboratorios que son específicos para el pesado, como un cuartito pequeño, ¿no? Donde tiene aire acondicionado, la balancita está solita ahí, tú ingresas solamente a pesar, te retiras, ¿no? Dejas todo limpio como lo encontraste y te retiras. Si más allá de las balanzas que tienen que estar calibradas previamente, lo que sí se nos busca también es que las soluciones que se formen parte como agente precipitante, ¿no? Que permitan la formación de precipitado, tienen que estar, pues, preparadas correctamente, ¿no? Eso qué quiere decir que en muchos de los casos, pues, capaz tienen que ser valoradas previamente. Eso quiere decir que tenemos que determinar su factor de corrección como tal, ¿no? Tienen que ser estandarizadas previamente. Entonces, eso es muy importante, tener las soluciones como agentes precipitantes, de que sus concentraciones sean las correctas. Otras no se requieren estándares, no requieren calibración. Bueno, en el caso de lo que son básicamente, por ejemplo, si yo necesito trabajar con pipetas, hemos dicho que de preferencia las pipetas volumétricas, siempre y cuando dentro de la metodología me diga 5 mililitros, 10 mililitros, cantidades exactas, de preferencia lo que son las pipetas volumétricas, ¿no? Esas pipetas no requieren calibración, por ejemplo. Esas pipetas que vienen con la medida y un más menos, ¿no? Lo que es un sesgo. ITER sugiere hasta qué temperatura se puede usar ese tipo de pipetas para tener esa exactitud que menciona en la pipetita. En la pipetita, en un extremo, en la parte superior, dice toda esa información. Los mínimos requerimientos instrumentales, es correcto, no se requiere para esta parte de lo que es gravimetría, pues instrumentos muy costosos, de ese tipo no, son sencillos, ¿no? Y son procedimientos lentos, porque en algunos casos, como han visto, tenemos que dejar en digestión o lo que es un proceso de envejecimiento. Dentro de los reactivos precipitantes inorgánicos, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, lo que son el nitrato de plata, el dicloruro de bario, dicloruro de magnesio, en este caso el oxalato, que puede reaccionar con el calcio, ¿no? Para formar oxalato de calcio, ¿no?
Por ejemplo, aquí, si bien yo trabajé con nitrato, lo que voy a hacer cuando reaccione con un analito cloruro, se va a formar el cloruro de plata, ¿no? ¿A cuánto la temperatura tengo que secar? A 110. Si, por ejemplo, yo quiero determinar sulfato, yo lo que tengo que hacer es añadir un cloruro de bario o un dicloruro de bario. Añado este dicloruro de bario al sulfato y lo que va a pasar es que se va a tener la presencia de sulfato de bario. Estos analitos, acuérdense que no van a estar puros, o sea, van a formar parte de una muestra, ¿no? Puede ser que sea una muestra de agua. Entonces, yo esa muestra de agua la separo, ¿no? En ciertas proporciones para analizar lo que es presencia de cloruros, presencia de sulfatos, presencia de fosfatos, presencia de calcio, presencia de magnesio, ¿no? Incluso el calcio y el magnesio lo podemos hacer ambos en simultáneo, con un enmascaramiento previo, ¿no? Pero si solamente queremos hacerlo de forma independiente, entonces yo tengo que tener en cuenta que para determinar cloruros tengo que añadir nitrato de plata, se va a formar este precipitado que es característico, color blanquecino, ¿no? Y la forma pesada va a ser como cloruro de plata. ¿Y a qué temperatura lo tengo que secar? 110 grados. El sulfato, para determinar iones sulfatos, yo tengo que añadir dicloruro de bario para que se me forme sulfato de bario. ¿No? Sulfato de bario, forma pesada es como sulfato de bario y la temperatura básicamente de tratamiento es a 800 grados. Fosfatos, quiero determinar fosfatos, añado dicloruro de magnesio y se me forma esta solución fosfatada, ¿no? De magnesio en medio básicamente alcalino, ¿sí? Esta va a ser la forma pesada y el tratamiento térmico es a 1000 grados. Si quiero determinar calcio, trabajo con lo que es oxalatos, se me va a formar un oxalato de calcio. ¿Cómo voy a determinar el pesado? Esto lo coloco básicamente, ¿no? Lo puedo hacer en una mufla, ¿sí? La temperatura a 500 grados se va a formar carbonato de calcio. Si yo no lo quiero tener como carbonato de calcio, lo quiero tener como óxido de calcio, entonces me guío un poco de miren, me guío del interior de esta, ¿no? Por ejemplo, este oxalato de calcio yo lo puedo tener como carbonato de calcio en este rango de temperatura. En este rango de temperatura. Profesora, yo quiero expresarlo como, o quiero tenerlo como óxido de calcio. No de esa manera. Lo podríamos también plantear con una estequiometría, nos podemos ayudar, pero si lo quisiéramos hacer todo el procedimiento en el laboratorio, yo tendría que llevar a la temperatura aproximadamente de 900 a más, ¿no? Para obtenerlo, ese oxalato que después haya sido pesado como óxido de calcio a mayores temperaturas. En el caso, si yo quiero determinar magnesio, el reactivo inorgánico precipitante es un fosfato, ¿no? Un ion fosfato. También puede ser que sea en medio alcalino, ¿no? Ligeramente alcalino, se forma este compuesto precipitado y después en la forma pesada, ¿no? Mg2, P2O7. La temperatura, 1000 grados. Si ustedes se dan cuenta, tanto el magnesio, ¿no? Que aquí se están intercambiando, ¿no? Es inverso nada más. Aquí, si yo quiero determinar fosfatos, en este caso, añado dicloruro de magnesio en un medio, y si quiero determinar magnesio, añado fosfatos también en un medio específico, y la temperatura del secado es la misma. Perdón, del tratamiento térmico es la misma, ¿no? Que sería una estufa. Una estufa en una mufle, perdón. Bien, a ver, entonces, con esto creo que ya vamos terminando. ¿Alguien conoce esta estructura? Cuando ha hecho su primer trabajo, ¿de qué compuesto es esta estructura? Cuando expusieron, varios de ustedes algunos hablaban de ese tipo de estructuras. Chicos.
Jóvenes, ¿qué estructura es? Esta estructura proviene básicamente de cuando hacemos reaccionar lo que es el EDTA, ¿sí? Con respecto al níquel. En esos casos son complejos que se forman dentro de lo que es su estructura en la formación de níquel, o sea, capturan el níquel, ¿no? Y es una forma como poder expresar la dimetilglioxima específico para determinación de níquel, ¿no? Entonces lo utilizamos para determinar básicamente el níquel. Los reactivos precipitantes son selectivos, como sabemos, tienen que ser controlados con respecto a las condiciones experimentales y se usa lo que son los agentes quelantes, ¿no? Que forman complejos, básicamente. ¿Ya? Se forman productos de coordinación sin carga poco solubles y los precipitados se obtienen en su forma pesada. Solo se necesita secarse, básicamente. En el caso del magnesio, ya trabajamos con la hidroxiquinolina, ¿sí? Se forma también un complejo de ese tipo estable que permite el secado. Se han desarrollado métodos gravimétricos para aniones inorgánicos entre sulfatos, fosfatos, como hemos visto en la tablita anterior, cationes inorgánicos como calcio, magnesio, hierro, aluminio, potasio, especies neutras, agua, dióxido de azufre, dióxido de carbono, diversas sustancias orgánicas como la lactosa, el colesterol, el benzaldehído, entre otros. Me permite también determinar lo que es la humedad, determinar de fibra bruta en diversos alimentos, determinación de alimentos, determinación de sulfatos en aguas de diversas procedencias, calcio, lactosa, colesterol, benzaldehído en extractos de almendras, ¿no? O sea, se utiliza en todos los rubros, no solamente en la parte de lo que es capaz análisis para contaminantes, sino también en la parte de alimentos, las industrias de lácteos, ¿no? Todos esos tipos de empresas tienen que tener pues, sus laboratorios implementados para sus análisis respectivos, ¿no? Sacan muestras, básicamente, de ciertos lotes, ¿no? Hacen un control de calidad. Y tienen que tener incorporado, pues, metodologías para esas determinaciones gravimétricas. Listo, chicos. Esta es la información que nos faltaba. Con esto ya cerramos, ¿ya? Esta información también viene en la evaluación. ¿Alguna consulta? Sí, si caliento el precipitado en la estufa o el horno, o en la mufla y no está, no, la masa no es constante, luego tengo que, o sea, para pesar eso, para pesar si la masa es constante, lo saco, lo dejo enfriar y lo peso en la balanza analítica. Y si no, y si fuera que no es constante, lo dejo otra vuelta, lo meto a la estufa o como sí. Ya, mira, eso yo te digo, esa metodología nosotros utilizamos cuando queremos determinar humedad. Y no lo hacemos en una mufla, lo hacemos en la estufa, ¿ya? Cuando queremos determinar humedad en una muestra, lo que nosotros hacemos es básicamente trabajar con la estufa. En las muflas no ingresamos y sacamos y pesamos ese tipo, no, porque son a altas temperaturas. Lo que sí, si bien he dicho esa información es para determinación de humedad. Si yo quiero chequear que verdaderamente, pues capaz, ya en los laboratorios que ya son certificados, en los laboratorios que nosotros trabajamos para lo que es ya determinación de análisis, lo que sí nosotros tenemos que tener en cuenta que hay ya procedimientos estandarizados, ¿no?
ya tenemos ya tenemos un procedimiento donde dice como si fuera pues una metodología de análisis, ¿no? Pesar 2 gramos de muestra, disolver en tanto de ácido clorhídrico, dejar en reposo, añadir, filtrar, ¿no? Y de añadir de ahí, tomar una alícuota de tanto, añadir el reactivo precipitante y volver en este caso a hacer un proceso. Entonces ya hay toda una secuencia de pasos. Lo que sí podría ser es que capaz, si yo no tengo mucha información y no estoy segura de que mi muestra esté bien secada, ¿no? Cuando ya determiné por el método de precipitación, es lo que sí, solamente para chequear lo que es la humedad, ¿no? El agua, o sea, si mi muestra todavía retiene agua, entonces sí puedo ingresar y sacarlo de esa manera, ¿no? Chequear lo que es la humedad, agua que esté presente, que no se haya evaporado en su totalidad. ¿Por qué? Porque a veces cuando colocamos el papel de filtro y lo que se sugiere es que sea lo más extendido posible, ¿no? Y que básicamente pues esté extendido la muestra un poco para que se seque homogéneamente. Pero a veces sucede que esas muestras pueden contener todavía partículas de agua. Entonces tenemos que una estufa. Eso lo podemos hacer en la estufa, pero en la mufla no. ¿Ya? Esa es la diferencia. En la mufla no. En la mufla elevamos temperatura porque no en todos los casos nosotros lo trabajamos solamente con el objetivo de secarlo. No, ahí no va la mufla. En la mufla no es para secar. Para secar muestras es en la estufa. En la mufla ya es cuando yo tengo que obtener una reacción de decomposición. Como ustedes han visto, por ejemplo, a partir de oxalato de calcio hidratado, hasta cierta temperatura lo que voy a hacer es básicamente eliminar agua. Pero, y fácilmente a esa temperatura yo lo podía haber colocado también en la estufa, si solamente quiero sacar agua. Pero si de ahí yo quiero que siga estando en la estufa y le voy elevando la temperatura, ya no solamente voy a tener oxalato de calcio sin agua, sino ya voy a tener también lo que es carbonato de calcio. Y si sigo elevando la temperatura, voy a tener óxido de calcio. Y en las muflas puedes estar manejando a altas temperaturas, sacar muestras, no hacemos eso. Lo que nosotros ya cuando ya terminó, por ejemplo, sea 900 grados el proceso, lo que dejamos ahora es enfriar, ¿no? O sea, no es que si yo enfrío, las partículas van a retroceder y se van a volver a lo inicial, no es así. Dejamos enfriar. Porque no podemos pesar en caliente. Nunca las partículas lo pesamos en caliente porque se encuentran dilatadas. No lo hacemos. Entonces, lo que es de ahí lo llevamos que enfríe, dejamos que enfríe, porque ya se obtuvo un tipo de compuesto, porque estuvo previamente a altas temperaturas y después lo llevamos al desecador. ¿No? Baja la temperatura en la mufla, retiramos, ¿no? Con nuestros EPPs básicamente colocados y lo llevamos al desecador, ¿no? Para que las partículas se estabilicen, ¿no? Lo que pueda haber quedado de ciertas partículas que todavía se han quedado, ¿no? Sin poder capaz extraerse o ganó humedad en el transcurso de llevar de un punto a otro, el desecador lo que va a hacer es básicamente extraer, ¿no? Y de ahí lo llevo a pesar cuando está en frío. Ya. ¿Alguna consulta más? Listo, chicos. Entonces, esta información va a estar en... Bueno, ya se compartió con ustedes. Ya se compartió con ustedes. Vamos a llamar a asistencia. Espero que sean web ya. Miss, ¿el examen qué día es? Va a ser el día lunes. Miss, no puede ser jueves. No, porque, ¿cómo se llama? Voy a evaluarlos a todos el día lunes. Ok, Miss.
Ya, a ver, vamos a llamar a asistencia. Álvarez. Álvarez. Presente, Miss. Presente, Miss. Arias. Ya, Presente, sí, Miss. gracias. Carrasco. Presente, ingeniera. Gracias. Bobadilla. Presente, profesora. Gracias. Buleje. Presente, ingeniera. Gracias. Camasca. Camasca. Cangalaya. Presente, Miss. Gracias. Castro. Presente, profesora. Gracias. Coyatupa. Presente, profesora. Gracias. Chávez. Chávez. Presente. Presente. Gracias. Cóndor. Presente. Gracias. De la Cruz. Presente. Profesora, Sí. eh, Sí. Camasca me puso presente. No. Tuve problemas Ya al lo momento puse. de... Ya, gracias. Ya lo puse. Guamán. Presente, profesora. Guamán. Presente. Juárez. Presente, Juárez. profesora. Presente. Gracias. León. Presente, Miss. Presente. León presente. Linares. Linares. Márquez. Presente. Gracias. Martos. Matos. A ver, ¿quién me está levantando la mano? Ah, ya. Linares. Linares. Ya. Martos. Martos. Ahí está. Presente, Mayorga. profesora. Martos, presente, profesora. Mayorga. Mayorga. Miranda. 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 Presente. Neira. Presente, profesora. Gracias. Pardo. Presente, profesora. Ya. Gracias. Parián. Presente, profesora. Parido. Gracias. Quispe La Cruz. Quispe. Presente, profesora. Gracias. Quispe Pariona. Presente, profesora. Gracias. Rodríguez Domínguez. Presente. Gracias. Rosales Diana. Presente, Miss. Sayas. Presente, Miss. Gracias. Icona. Ticona presente. Ya. Ticona Vila. presente. Ticona presente. Vamos a ver si alguno me he colocado. Miss. Sí. Sí. Nada, Miss. Una consulta. Miss, ¿cómo va a ser la evaluación del examen? No nos dijo eso todavía. Sí, ahorita termino primero mi asistencia. Mayorga, ¿está? Ok. Mayorga, no está. Ya.
Ya, ahora sí, sobre la evaluación, va a ser por lo que es estas plataformas de Google Drive, ¿sí? Voy a generar ahí como un link para poder, que ustedes puedan subir la información. Ya, va a ser de desarrollo, básicamente. Va a ser de desarrollo y tienen que adjuntar la imagen. Los que puedan tipear, ya tipearán. Ajá, los que puedan tipear, tipearán, y si no, para el desarrollo. Disculpe. ¿Sí interesa? No, soy Carlos. No, sino que está levantando la mano Teresa, por eso le estoy dando paso a Teresa. Ah, ya. Ya, después Carlos, a ver. Sí, Teresa. Profesor, había dejado levantada mi mano porque... Ya, listo, ya. Ya, está bien, ya. Carlos, a ver, entonces. Usted me acaba de mencionar que en el Drive nos va a compartir una carpeta donde vamos a poder subir los ejercicios, ¿verdad? Así más o menos entiendo que será la metodología del examen. Hay unos formularios para poder, yo mando el link y ustedes colocan un formulario donde el formulario va a salir pregunta por pregunta y tiene que subir la imagen. Ah, ya. Los formularios. Profesora, disculpe. Sí. Buenos días, disculpe. Entonces, tendríamos que capturar, usted nos envía el link, capturamos la evaluación y lo adjuntamos en Word, lo guardamos y lo subimos a esa carpeta que usted nos va a compartir en Drive, ¿verdad? A ver, hay dos posibilidades. El Drive creo que no exactamente. Lo que voy a hacer en estas plataformas que son para llenar formularios, ¿sí? En llenar formularios. Se manda un link, a ustedes yo les mando un link donde se va a tener habilitado lo que es esos formularios, donde te piden la pregunta y te voy a pedir el desarrollo. Esa pregunta tiene el acceso de poder adjuntar la imagen. No es necesario que lo mandes capaz en Word, o que copies la imagen y lo mandes en Word, sino que solamente subas la imagen. Profesora, disculpe. Adjuntes la imagen. Profesora. ¿Cuánto tiempo vamos a tener? A ver, eso todavía no lo tengo claro porque no he hecho las preguntas, para ser sincero. Todavía no tengo las preguntas. En promedio, pues, si todas son para resolver, si son 5 preguntas que se va a tener, para que sean 4 cada una, Profesora, disculpe. ¿Y qué pasa si, o sea, las preguntas que van a hacer para resolver, lo escaneamos y lo subimos a la parte donde tiene que subirse el desarrollo? ¿Estaría bien o tiene que ser foto? ¿Cómo tú crees? Si se te hace más fácil escanearlo, ya lo juntas. Ah, ya. Depende de lo que ustedes cuenten. Yo no lo puedo decir a todos escaneado porque todos no. Bueno, aunque ahí ya lo hay en Google para poder acceder, ¿no? Pero ya es foto, es PDF, es escaneo si gustas, ¿no? Para poder adjuntar. Ah, ya, profesora. Señorita, disculpe. ¿Alguna inconveniencia con el internet y en el examen no puedo subir la foto? Profesora. Celulares, creo, ¿no? Y con el celular también se puede, ¿no? Y si en caso tengamos problemas para subirlo en el Drive, ¿le podríamos enviar a su correo institucional? Me complicas. Me complicas. No le escucho. Que me complicarías. Me complicaría, sí, porque eso va a permitir que otros estudiantes digan, uy, profesora, no tuve señal y no lo puedo subir, le estoy mandando a su correo. No.
Entonces, la facilidad de estos links, es que uno lo puede hacer desde el celular, ¿no? Es más fácil hacerlo desde el celular. Yo puedo estar resolviendo y tomarle foto y lo subo, lo capturo. La imagen, tomo foto y lo subo. Si hay la posibilidad de que no tenemos acceso a computadoras, es más fácil por ahí. Sí, Will. Señorita, disculpe, tenía problemas con el internet, está que se me va el internet y no pude estar atento a la lista de que estaba pasando la lista. Si me puede poner asistencia, por favor. Ya. Es Mayorga, ¿no? Sí, señorita. Ya, listo. Gracias, muy amable. Ya. Bien, jóvenes, entonces a estudiar, ya, practiquemos, estudiar, repasen la primera información. La teoría está pues en las primeras semanas, y esta última también. De ahí todo ya es básicamente cálculo, ¿no? Quien resuelve problemas quiere decir que conoce la teoría. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Ingeniero, una consulta. ¿Me escucha? Sí. O sea, son 5, en el examen vendrían 5 preguntas y serían problemas, ¿verdad? Bueno, así lo estoy considerando inicialmente. Puede ser que de ahí 4 sean para resolver y una sea literatura. O sea, para contestar. Brevemente. Disculpe, profesora, una consulta. Las preguntas, o sea, para pasar a la siguiente, ¿vamos a tener que desarrollar la primera o nos van a dar ya la opción de escoger qué pregunta resolver o qué pregunta no? ¿Cuál es tu apellido? Disculpa. ¿Me escuchó? Disculpe. No, si no está hablando, por favor. ¿Quién está hablando? Yo, Chávez. Ah, ya, Chávez, ya. Bien, ahí sí, hay formas de que no pasen a la siguiente. Hay formas. Pero ¿en la universidad han aplicado eso con ustedes? No, hasta ahorita no. O sea, tendríamos que resolver la primera para pasar a la segunda. Sí. Pero en formularios... No quiero hablar de eso todavía porque no quiero dar una información falsa. ¿Ya? Yo cuando ya lo tenga bien definido, yo le voy a avisar a su compañero Carlos y él lo va a difundir en ustedes. ¿Cuándo lo voy a tener bien definido? A ver, hoy estamos jueves, el día sábado en la mañana. Ahí le voy a decir a Carlos, por favor, comunica a tus compañeros que son 5 preguntas. De las 5, 4 estoy considerando teoría, 4 estoy considerando resolución y 1 estoy considerando teoría. O capaz le digo, Carlos, por favor, confirma a tus compañeros que son 5 preguntas de desarrollo, de los cuales no se va a poder retroceder. Bien. No quiero hablar ahorita porque en realidad no quiero decir algo que no pueda cumplir. Miss, una consultita más. Por problema, ¿nos va a dar un tiempo o podemos quedarnos? Si comienzo la 1 y me demoro más tiempo, ¿va a haber algún problema o no? Yo le voy a decir eso lo voy a decir el mismo día del examen. Yo le digo, chicos, han estudiado, entonces ya, prepárense. ¿Cuántas preguntas son? Tienen 80 minutos, ya. Las primeras preguntas están estructuradas para que sean rápidamente de desarrollo. No se demoren, por favor, más de 15 minutos o 20 minutos con las 2 primeras preguntas. De ahí, estructuren su tiempo porque las otras sí son un poquito más complicadas. O sea, nosotros no tenemos que acostumbrarnos a que todas las preguntas tienen que tener el mismo tiempo. ¿No? Entonces, nosotros cuando nos damos una evaluación, decimos, yo personalmente sí digo, ya chicos, estructuremos nuestro tiempo,
La primera y la segunda pregunta son más sencillas, ¿sí? Entonces solamente demorar más de 15 minutos. Y de ahí estructuren su tiempo para el resto de preguntas. No nos estandaricemos y coloquemos, pues, ya son 80 minutos y yo lo voy a dividir entre 5. ¿Y cuánto sale? 16 creo, ¿no? 16 minutos por cada pregunta. No es así. Chicos. Ya. Muchas gracias, Miss. Ya, listo. Estudien. Yo creo que más el temor está porque qué tipo de preguntas. El acceso al link se va a poder fácilmente acceder, se va a habilitar y yo capaz me voy a estar conectando antes de tiempo. O sea, si nosotros tenemos clases el día, ¿a qué hora? Las 8 de la mañana, ¿no? El día de lunes yo me voy a estar conectando un poco más temprano, a las 7:45. Tenemos que conectarnos más temprano, eso sí. Ya, Carlos, por favor. Carlos. Sí, ingeniera, no se Carlos, preocupe. Cualquier cosa que usted me comente, yo les voy a pasar la voz. Sí, 7:45 nos vamos a estar conectando para que nos dé tiempo de poder dar las indicaciones. ¿Ya? Entonces comenzamos la evaluación a las 8 en punto y ya de ahí se cierra. ¿Ya, chicos? Eso sí, entonces en ese lapso de esos 10, 15 minutos que tenemos antes de la clase, me va a permitir a mí informarles. Ya estructuren su tiempo, tienen que tener su calculadora, su lapicero, sus hojas ahí, sus papeles bulky, no lo sé, para poder desarrollar su información abierta en su computadora, todo lo que quieran. Ahí nosotros no entramos a tallar. No les voy a decir que prendan la cámara, eso no les voy a pedir, ¿ya? Pero seamos los más, bueno, sean sinceros con ustedes mismos, tengan ética profesional, más adelante es parte de su ética profesional que están construyendo. Entonces, uno es consciente de sus conocimientos, ¿sí? No tengo por qué mentirme, no tiene por qué mentirse a cada uno de ustedes, no ganan nada. Entonces, la idea es poder ver cómo ustedes están avanzando en sus conocimientos, ¿ya? Chicos, a ver, Evelyn, ¿alguna consultita más? Sí, le quería preguntar si había llegado mis trabajos a su correo, le envié como así me había indicado. A ver, sí hay trabajos, ¿ya? Hay trabajos en mi correo, sí lo he visto, pero no todos lo he revisado todavía. Por eso me complico, si bien a veces le he dado oportunidad a algunos jóvenes para que envíen por mi correo, ya, esto, bueno, va a tener que, yo el día lunes, si bien voy a evaluar, yo el día jueves voy a tener que ya estar dando las notas de sus trabajos, ¿ya? El día jueves. El lunes nos dedicamos a la evaluación. El jueves doy nota de sus trabajos. Y si hubiera alguna consulta, o sea, con respecto a sus trabajos, porque algunos sí la han subido correctamente por la plataforma y otros por diversos motivos pues no han podido subirlo, lo han enviado a mi correo. Entonces en ese momento, si bien no lo consideré, me aclararán. Chat interno, nada más. Me dirán, profesora, no está la nota tal, yo voy a proyectar el Excel o le voy a decir su nota por interno. Entonces ahí me dirán, pero profesora, yo he presentado todos mis trabajos, capaz de los trabajos le he presentado por el correo. Entonces yo revisaré en ese momento y subsanaré, ¿no? Antes de subir la nota, ¿ya? Entonces el día jueves tratemos de estar todos, por favor, porque solamente se va a entregar notas de trabajos. Ya, ok, gracias, ingeniera. Ingeniera, disculpe. Sí. Ingeniera, disculpe, soy Buleje. Para el día de hoy se ha hecho, mejor dicho, se va a entregar el último trabajo y voy a tener problemas en no poder enviar a la plataforma Sunway. Quisiera, por favor, no sé si me podría también aceptar como mi compañera Evelyn, enviárselo el trabajo por su correo. ¿Tú estás haciéndolo sola o estás en un equipo? Individual, profesora. Bueno, envíamelo por mi correo, pero como te digo, ahí voy a tener que filtrar y capaz ese día que dé la nota no aparezca, ya vamos a tener que subsanarlo en ese momento. Sí, solamente sería ese trabajo. Ya. Ingeniera, una duda más.
quisiera por favor que me escuchara mi idea para el examen. Sucede que no todos tenemos acceso al internet, algunos fallan y he estado escuchando que, o sea, el examen va a ser, supongamos, el primer ejercicio, va a dar tiempo ilimitado y no se va a poder retroceder ni... No he dicho eso, he dicho que todavía no estoy seguro, que no quiero hablar cosas que no voy a poder cumplir. Así que el día sábado o mañana, capaz a más tardar, le voy a decir a Carlos, ¿ya? Y si ya no he dicho, yo he dicho, hay posibilidades, pueden ser, pero voy a confirmarla, Carlos. No estoy diciendo que va a ser de esa manera. No, sí, recalcando también, ingeniera, que espero que no sea así, porque no todos tenemos acceso al internet, y algunos fallan, y para estar ahí pasando siguiente, o retrocediendo. No es tanto, María, yo te cuento algo, porque yo manejo ya estas plataformas, o sea, con otras formas de evaluación, claro, ya un año aproximadamente, o sea, evalúo la dificultad que está, o sea, hay que ser sincero, ¿ya? Hay que sincerarse. La dificultad por parte del estudiante está cuando uno programa una evaluación y solamente permite responder la primera pregunta, colocar la información y después recién colocar la segunda pregunta, ¿no? Que le dé pase a las preguntas siempre y cuando conteste. O hay veces hay estudiantes que no saben esa pregunta y colocan cualquier cosa para darle paso a la siguiente, ¿no? Es básicamente los conocimientos. O sea, si yo no sé del tema, si esa pregunta me están dando y yo no sé del tema, no me va a permitir avanzar. Y suponiendo que yo tengo la posibilidad de ver todas las preguntas en simultáneo, hay un montón de estrategias que yo ya sé ya. Un grupo de WhatsApp se manda, entre ellos se resuelven, bueno. Y lo que hace es que básicamente no se pueda identificar el nivel de conocimientos correctamente en los estudiantes. Entonces, es por eso que a veces se opta porque se permite primero una pregunta, se desarrolle y de ahí te pase la segunda pregunta de esa manera. Entonces, hay un poco de lo que es estudiantes se rehúsan a esa metodología porque pues se tiene miedo, ¿no? De que no se saque mala nota, pues, ¿no? Ese es el miedo verdaderamente. No es otro. Yo le digo, porque yo también soy estudiante de doctorado y sé que cuando me evalúan pues de esa manera, si me evaluaran de esa forma, pues definitivamente yo también tendría un poco de miedo, ¿no? Pero es parte de la evaluación, o sea, ustedes están en un nivel superior que otras universidades pues privadas, definitivamente, ¿no? Entonces, se tiene que medir sus conocimientos. Entonces, ahí solamente recomendarles que practiquen, que repasen, y con tranquilidad damos nuestra evaluación. Pues. Si saqué un 10, pues, pero es mi 10. Me haré esfuerzo a la siguiente evaluación de sacarme mucho mejor nota, ¿no? Si me saqué pues un 8, saqué un 8. ¿Por qué? Porque no estaré al nivel pues de los conocimientos que me están pidiendo. Tengo que estudiar más, pues. O sea, en esa parte creo que uno debe ser consciente de esa forma, ¿no? Hacer sus evaluaciones solos, ser consciente de mis conocimientos y no tener una nota que capaz no me corresponde en sí. ¿Ya, chicos? Eso también es lo que se busca en los profesionales de ahora, pues. Se busca que sean los más sinceros posible. Por eso yo cuando dije, chicos, no quiero hablar más de la cuenta porque no estoy seguro. Entonces, yo también por esa parte tengo que tener cuidado, ¿no? Si capaz yo digo algo y al último no lo cumplo, ¿cómo quedo yo? ¿Ya? Entonces, esa información ya más concreta yo le debo estar dando a Carlos, o bien mañana a la tarde o el sábado tempranito. Y ese día, el lunes, sí nos vamos a conectar más temprano para poder dar las indicaciones, ¿ya? Y en el caso de que suceda cualquier imprevisto, también yo le digo en ese momento. Bien. ¿Alguien más quería hablar? Ingeniera, disculpe. Entonces, he escuchado que algunos compañeros están diciendo que podrían hacer, ¿no? Si es que tienen algún problema. Pero
Bueno, y una sugerencia podría ser que le tomen capturas si en ese momento tiene algún problema de conexión, ¿no? Para verificar más que nada que es que de verdad pues hay ese tipo de errores. Sí, Claro. profesora. Claro, ya yo voy a dar ese momento el procedimiento, capaz te voy a avisar, Carlos. Yo ya tengo claro ya, o sea, lastimosamente aquí pues tenemos que acoplarnos a lo que tenemos, si es cierto. Uno sería los que tuvieran dificultad, si bien en dar en línea con dando el link, en ese momento, pues por ejemplo, si el examen es de 8 a 9:20, son 80 minutos. Si bien hay que tomar fotos de las evidencias, ¿no? Y todo lo que ya sería que me lo envíen a mi correo, pero todavía no quiero decir, por eso quiero tenerlas claras, cuál va a ser la otra vía de poder acceder, ¿ya? Así voy a tener en mi correo, pues, 30 exámenes, y en mi correo, y en realidad, pues, no debería ser así. No, sí, Todo ingeniera, debería ser. sí se entiende por esa parte, porque tampoco la cosa es a estar imagínate, abrumando con claro, una serie de correos. porque no, más allá de ustedes, yo sé que muchos de ustedes son compañeros del otro grupo, tienen conocidos y del otro grupo, entonces, pues ahí no se reflejaría en la evaluación como lo que se espera, ¿no? Verdaderamente. Entonces ahí, y es entendible porque todos pues somos compañeros, nos conocemos en la universidad y pues, entre todos pues a veces queremos apoyarnos, pero hay un pero, ¿no? Cada uno de ustedes va a ser profesional y más adelante va a haber, son todos profesionales de la misma línea, ¿no? Y como tal tienen que ser competitivos. ¿Ya? Entonces, sí, vamos a tratar de dar solución a los jóvenes que tienen problemas de línea, pero con las evidencias respectivas, ¿ya? Entonces, ese momento capaz, el día sábado, yo te voy a decir, los jóvenes que no puedan acceder, o también voy a colocarlo, si no, ustedes tienen poder ver en el foro. En el foro lo puedo colocar, indicaciones. Sí, porque anuncios no tienen, ¿no? Ustedes, o sí hay. No, foro sí podría ser una opción. Claro, el foro ahí te podría dar las indicaciones, ¿ya? Igual te aviso, Carlos, ¿ya? Para que le puedas decir a tus compañeros si está en el foro las indicaciones. Ingeniera, muchas gracias. Ya, listo. Ya, listo, chicos. Cuídense entonces. Ingeniera, disculpe nuevamente disculpe por molestarle. Ingeniera, disculpe, para el examen el link lo va a subir al Zoom web. Sí, lo puedo subir al Zoom web también. Sí. No, lo que sucede es que yo en mi Zoom web no es por ahora no me lo arreglan ahorita mi problema de la plataforma Zoom web y tengo problemas aún ahí y no me responde la universidad para poder ¿cómo se llama? Recuperarlo. Pero si tienes algún problema, en todo caso yo te puedo pasar la información que va a compartir la ingeniera. Así que ya. no habría problema. Ya, Carlos. Ya le tomas un pantallazo del foro que coloque y de ahí ya lo comunicas en el grupo de WhatsApp, ¿ya? Listo, chicos. Muchas gracias, entonces. Gracias, profesora. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Hasta luego, ingeniero.